Los voy a grabar, porque ya empezamos Ok. hace rato. Bueno, buen día chicos, entramos en el último, ahí justo estaba preguntando por Marilú, y justo ahora ingresa. Ingresamos a nuestro último módulo, que corresponde, este mes estamos cerrando este curso de personal. El 27 de agosto, el sábado 27, nos corresponde la última clase práctica presencial, obligatorio para todos aquellos que están culminando este curso. Hay entrega de trabajo, va a haber exposición, por supuesto, vamos a hacer un poquito diferente, porque tenemos compañeros que por motivos de salud justamente no pudieron asistir a las demás clases presenciales. Entonces es una forma de darle un cierre también y darles la oportunidad a ellos de que eh, se desenvuelvan un poquito, como ustedes lo hicieron ya en las diferentes clases, ¿verdad? Entonces vamos a darle chance a ellos. Sobre la entrega de certificados, eso yo sé que es, ahora los del curso de entrenamiento funcional, por ejemplo, rindieron el fin de semana pasado y ya hoy están teniendo su entrega de certificación, o sea que creo que es rápido, creo que es una semana después del examen, ¿sí? Se les va a estar igual avisando. Y, ¿qué más? Solamente sobre ese punto. Hola Marilu. Y Buen día. las personas que no pudieron rendir, entonces creo que tienen acumulado, si es que justificaron, entonces creo que se les puede habilitar dos exámenes juntos, así como en el caso de Delia, por ejemplo. Aquellas personas que no pudieron asistir, que uno de los muchachos ya me escribió, tienen orientado otro trabajo totalmente independiente a lo que es los trabajos que suelo dictarles o suelo pedirles aquí. Me tienen que escribir, por favor, después del mediodía, chicos, para que yo les envíe ya las orientaciones para que vayan trabajando, porque es un poquito extenso el trabajo. ¿Estamos? Para hacer bien, porque tienen que volver a leer un poco. Bueno, chicos, hoy vamos a hablar de lo que es, vamos a hablar sobre las generalidades, sobre las lesiones deportivas más comunes, ¿sí? Y cómo puedo volver a entrenar después de una lesión, o cómo yo como entrenador debo orientar, o qué es lo que debo tener en cuenta para en el momento de volver a readaptarle a la persona o reacondicionarle a la persona lesionada, que ya haya pasado por el proceso de, sea rehabilitación, fisioterapia, cómo puedo justamente ayudarle a volver sin ese y sacarle ese miedo, un ratito, sacarle ese miedo en el momento de entrenar, ¿sí? Entonces, considero que es un aspecto que ustedes deben de manejar, porque se van a encontrar diferentes tipos de personas con diferentes lesiones. Posiblemente siempre de entre 10 personas que atendemos o que llegan al gimnasio, por lo menos la mitad ya van con alguna lesión. Tenemos aquellos lesionados por otras actividades deportivas, ¿sí? Y tenemos que saber manejar, tenemos que saber dirigir y reacondicionar o readaptar. A mí me gusta utilizar ese término, esa palabra, porque realmente es una ayuda general, porque la persona, aquella persona lesionada que estuvo mucho tiempo sin actividad o quedó con alguna secuela, evidentemente llega con un miedo. Entonces, ahí entra otra vez en juego nuestra paciencia y nuestra psicología y, por supuesto, el conocimiento para poder dirigir y para poder orientar los tipos de ejercicios que sean adecuados, cómo debo trabajar con ese tipo de personas. Sabemos que practicar algún deporte o hacer alguna actividad física siempre es muy importante para cuidar nuestra salud, no es solamente ya una parte estética, ¿sí? Pero como todo siempre hay que hacer de una manera informada y también, por supuesto, estar actualizándonos. Ustedes como entrenadores deben de estar actualizándose también en diferentes aspectos, sin excesos. De otro modo, también en el momento de hacer alguna actividad o algún ejercicio, algún deporte, practicar algún deporte, siempre que sea sin la orientación adecuada y con excesos, se incrementa justamente el riesgo de tener lesiones deportivas. Esto puede afectar a nivel muscular, a nivel tendinoso, a nivel esquelético,
También pueden darse casos en el deporte profesional como el recreacional, o sea, cualquiera. Nadie está salvo totalmente de las lesiones. Acuérdense que en cualquier momento a veces pisamos mal, a veces levantamos mal un disco. ¿A qué? Salvador entró en sala de espera otra vez. Ahí está, ya está Salvador. Entonces, curiosamente, en los últimos años, el número de lesiones se ha incrementado en deportistas, tanto deportistas profesionales como también deportistas ocasionales o recreacionales, aquellas personas que practican algún que otro tipo de actividad, ¿sí? Justamente por una falta de orientación y de asesoramiento correcto. Muchas veces queremos hacer lo que vemos en YouTube y porque está de moda y porque demasiado bien ya le sale el ejercicio a esa persona, entonces no, eso parece re fácil y voy a estar rajado. Vienen ahora mucho las tendencias de los videos cortos, con una secuencia de ejercicios que no dan las orientaciones prácticamente de que no todo el mundo puede hacer ese tipo de ejercicios o qué tipo de preparación previa debe tener esa persona para ejecutar ese tipo de ejercicio. Entonces, siempre como les digo, prueben en ustedes primero y luego orienten si es que ustedes consideran que el ejercicio es el adecuado para incorporar en su rutina, ¿sí? En cuestiones de lesiones deportivas, vamos a ver en función a cómo se producen, justamente son los tipos de lesiones. Algunas de las lesiones no podemos evitar, suceden de forma accidental, sin embargo hay otras que son el resultado directo justamente de las malas prácticas o las malas posturas que seguimos haciendo y haciendo y repetitivamente, entonces esto es lo que ocasiona un desgaste en cierta zona y hay lesiones con las que hay que aprender a sobrevivir y a vivir, ¿sí? Hay que sobrellevar ciertas lesiones. Hay unas que se pueden curar, hay otras que son tratables sin llegar a cirugías y hay otras que ustedes saben que solamente es convivir con esa lesión y con esos dolores que a veces son o más leves o más fuertes, ¿no? En función entonces a cómo se producen las lesiones deportivas se engloban en dos tipos: las lesiones deportivas agudas y las de lesiones deportivas crónicas. Las agudas, como por ejemplo son las más comunes, son esguinces de tobillo, ¿sí? Las fracturas en piernas o manos, se caracterizan porque se dan de manera repentina. Y las lesiones deportivas crónicas, estas surgen tras la práctica continuada en el tiempo de un deporte. Se caracterizan por aparecer de forma periódica, ¿sí? Que vamos a ver justamente cómo se divide. Y esto me gustó mucho porque muchas veces confundimos y no sabemos explicar exactamente qué es, me duele acá y siento como caliente y siento lo otro, no sé, se me dobló el tobillo o hice una sobrecarga, un sobreesfuerzo en el muslo derecho, en el cuádriceps derecho y siento como un ardor, siento que me estira, bueno. Entonces, justamente este es un diccionario básico de lesiones deportivas, para saber, en el caso de la contractura, es la contracción de un músculo debido a un esfuerzo o a una postura inapropiada, ¿sí? Ese famoso dolor como punzante que se siente en una zona, se siente como una pelotita, de hecho se llega justamente a formar así como unos nódulos, ¿sí? Esa es una contractura. Una contusión es una lesión producto de un choque o un impacto, como pueden ver ahí el famoso golpe a lo mejor en la frente, el famoso chichón, ¿sí? Esa es una contusión. El desgarro es la ruptura de fibras musculares, ¿sí? Que vamos a ir adentrándonos un poquito más. En todas las lesiones, chicos, que yo les voy a traer hoy, les voy a mostrar hoy, son las más comunes que vamos a encontrar en el deporte. Hay un montón de lesiones, ¿sí? No vamos a usar tanta terminología médica y acuérdense que nosotros no somos fisioterapeutas, pero tenemos que saber tratar el post también. Entonces, por eso es la importancia que ustedes conozcan esto. Ahí abajo tienen el esguince, que es el estiramiento o ruptura de ligamentos de las fibras que conectan los huesos con las articulaciones, ¿sí? Tienen la fractura,
se define como el rompimiento del hueso. Si además rompe la piel, se denomina, perdón, una fractura abierta, independencia de si se ve o no, si se ve expuesta o no. Y una luxación son lesiones que arrancan los extremos de los huesos y las sacan de su posición habitual, ¿sí? No sé si alguno de ustedes tuvo alguna de estas, sí o sí en algún momento de nuestra vida sufrimos alguna de estas, que son las más comunes, ¿verdad? Evidentemente una fractura, una luxación es muchísimo más fuerte que lo que es una contractura, es leve, una contusión es leve. Un desgarro no es tan leve, así que creo que el esguince es más tolerable todavía que una luxación, ¿verdad? O si alguna vez vieron en vivo y en directo, no es nada muy agradable. ¿Cuáles serían las causas más habituales? Bueno, hay un montón, pero vamos a citar algunas. Si ustedes quieren agregar otras, soy toda oídos. Si quieren acotar algo, ya saben que pueden compartir su conocimiento, su experiencia también. Pueden producir lesiones deportivas. Algunas de las causas que pueden producir las lesiones deportivas son la falta de entrenamiento o de forma física, o sea, la falta de condición física. Querer entrar a entrenar con todo y cargarme y Ese es ponerme. un calentamiento antes, ¿verdad, profe? Por esas cosas. Justamente de ahí viene la importancia del calentamiento, de la preparación previa para lo que es el entrenamiento. Por más de que mucha gente diga, no, ¿para qué si yo ya hice luego bicicleta o ya vine luego caminando? Esa es la historia, ese es el calentamiento. Eso no tiene nada que ver con el calentamiento. Acuérdense que el calentamiento lo dividimos también por zonas articulares, que hay una lubricación articular, ¿sí? Entonces, la falta de entrenamiento de forma física más bien se engloba a que una persona a veces llega, no sé, desde el lunes voy a empezar con todo y empezó su dieta y se va y quiere lo entrenar y quiere lo en una semana ya bajar 5 kilos o quiere estar en condiciones o quiere tener más agilidad o quiere tener más fuerza. Entonces exagera, porque yo conocí gente que llegaba primer día al gimnasio y empezaba, ustedes conocen el gimnasio, empezaba desde la cinta hasta el final. Ahí son 3 hileras de máquinas, ¿sí? Entonces, toda la primera hilera llegó, regresó por el centro y regresó por la última hilera. O sea que hizo todas las máquinas en un solo día. ¿Ustedes cómo creen que esa persona después al día siguiente se va a levantar? Por más de que haya hecho poco peso, son muchas repeticiones y evidentemente su cuerpo no está adaptado a eso, por eso existe un periodo de adaptación para el entrenamiento, ¿sí? Entonces llegan y van a encontrarse personas así que uno le va a poner 4 ejercicios porque está empezando, porque quiere reacondicionarle y la persona va a decir, eso nomás voy a hacer. Entonces es la parte complicada. Entonces eso sería la falta, justamente esa falta de forma física de entrenamiento. Ellos creen, mentalmente, creen que están en condiciones, ¿sí? Pero por eso es que nosotros hacemos ese diagnóstico previo, esa charla previa, ¿sí? Esa entrevista previa, hace cuánto, y acuérdense que las personas mienten también, ese que te dice, no, yo hace un mes nomás dejé de entrenar, no, yo puedo entrenar más, yo puedo entrenar más pesado, puedo hacer esto. Resulta ser que esa persona hace un año no hace nada, había sido, o hace un año solo juega piquibol y había sido. Resulta, ¿sí? Entonces son aspectos que hay que tener en cuenta. Tenemos también el sobreentrenamiento. A eso me refería, primer día, nos vamos, queremos hacer todas las máquinas, no quiero hacer los 12 ejercicios de entrada. O las personas que ya están entrenando que no le dan un tiempo de descanso o que se orientan de otra forma y utilizan los métodos que ven en YouTube, entonces se sobreentrenan, ¿sí? De ahí viene justamente una sobrecarga y justamente de ahí puede producir diferentes lesiones en diferentes zonas. También los programas de entrenamiento no adecuados. Cuando hablamos de programas de entrenamiento estamos hablando de una planificación, de una orientación, y esto se refiere netamente a lo que ustedes puedan orientar como entrenadores, ¿sí? Tengo que saber la distribución correcta de los ejercicios, tengo que darle el tiempo de descanso necesario, tengo que hacerle un seguimiento. Entonces, cuando no tenemos un buen programa, cuando no tenemos una buena planificación, una buena orientación, entonces vienen las lesiones. O sea, esta es una de las causas también que la persona se termina lesionando, ¿sí? Ritmos incorrectos o práctica de calentamiento no adecuada, eso justamente. Llegué caminando, no, yo vengo luego caminando 5 cuadras, ese ya fue mi calentamiento. Ese no es el calentamiento, chicos. Entonces tiene que haber un calentamiento previo
Especialmente, tiene que ser de manera general, pero especialmente enfocado ya en el caso de lo que es musculación, por ejemplo, si voy a trabajar tren superior, entonces tratar de hacer la movilidad, la lubricación articular y un pequeño estiramiento antes de. Y después incorporar, por supuesto, con poco peso, el famoso bombeo que le dicen, ¿sí? Hacer eso no está mal, pero Eso yo hago. evidentemente, sí. Eso yo hago. Ok, Hago el estiramiento. Yo pienso que es para los tendones. Ujú, Primero hay que fortalecer los tendones para exigir luego la musculatura, claro. El ¿verdad? Si no soporte también, se van a sí. romper. Yo Sí, eso es lo que hago siempre antes de entrenar. y O sea, a nivel articular también, a nivel articular, acuérdense que a veces hacemos un movimiento y hay un craqueteo, ¿verdad? Un cross-cross, como que se acomoda, ¿sí? Entonces, sí, tratar de darle una entrada, eso es una entrada en calor a todas las zonas que van a trabajar. Y después nos vamos a los tendones, y justamente el tema de elongar un poco, de aflojar un poco. hago, Y hago también, obviamente y ahí evidentemente viene mi concentración previa también, o sea, esa es la preparación previa, es como un recordatorio que uno hace mentalmente, estoy preparándole a mi organismo para la carga o para esa sesión de entrenamiento, ¿sí? Entonces, Profe, pero mi tobillo, por ejemplo, el mío ok. siempre hace ruido, Ujú, mi tobillo. ¿Te acuerdas que yo siempre escuché, pero re fuerte hace? sí. Pero ¿eso es normal o me falta algo para que...? Pero Evidentemente, toda la vida tuve, no es ahora nomás. evidentemente hay algo que no está bien y posiblemente vos ya tengas, o sea, tu primer problema como tal se va a eso, reflejar Sí, en profe. en tu tobillo. Vos ya tenés un desgaste posiblemente algo, por más de que no te duela todavía, ¿sí? sí, Pero ok. Pero sí vas a llegar a sentir. Entonces, lo vos me más, recomendás que yo me vaya a mandar a ver o algo así, sí, hacerme un estudio o algo así. tendrías que irte justamente a que te vea un traumatólogo, ¿verdad? Por Sí, más de que no te duela, para que te pueda orientar algún suplemento o alguna medicación que pueda justamente ayudarte a evitar que siga desgastándose más esa zona, ¿sí? Porque supongamos, a la supongamos que yo larga. hago hoy ejercicio, ¿verdad? Hoy hago a Ujú, full. El ujú. día siguiente me voy, qué sé yo, me voy en IPS, subo la escalera de IPS. Hija de mil, tengo vergüenza. Pero porque te El duele o dolor por que el hace, ruido. no, el ruido, Ujú. no me duele el Y si ruido hay ese que me... ese ruido tan fuerte, eso es porque ya va hueso con hueso, Delia. Lo que pasa es que todavía nomás estás bien a nivel hormonal y demás. Acuérdate que las mujeres tenemos un desgaste también aparte de eso. Y sí o sí en algún punto eso ya te va a doler y eso después viene con una deformación, ¿sí? Y empiezas, Ok. de tu tobillo va a pasar a tu rodilla. Acuérdate que todo ese lado después afecta porque esto se va como conectando una articulación con otra, ¿sí? Ok. Tobillo, rodilla, cadera y va subiendo, porque uno después va a tratar de compensar, después te va a doler, vas a tratar de compensar pisando más fuerte del otro lado, ¿sí? Entonces, ahí ya va, Ah, ya. sí o sí hay que ir tratar de consultar para evitar que siga ese desgaste, ¿sí? Por lo menos para estabilizarle. Por eso yo les hablaba, por ejemplo, en el caso de nosotras tenemos que consumir el omega 3 y lo que es la glucosamina, ¿sí? Que es súper recomendado para lo que son a nivel articular, a nivel tendinoso. Es súper Ah, recomendado. ya. No es que va a evitar, no es que dice que tiene la capacidad, o sea, tiene la capacidad no sería, tiene la facilidad de regenerar, pero no va a ser al 100%. Por lo menos lo que va a hacer es estabilizar nada más ya, ¿sí? Ya. Entonces, es para Ok, que te me recomiende voy. una persona realmente zapatero a sus zapatos, entonces un traumatólogo que te diga, bueno, vamos a consumir este producto o este complemento, este suplemento o esta combinación de para evitar más desgastes, porque eso conlleva a otra y otra cosa más. Ok, profe, gracias. Eso, por más de que no te duela todavía, en algún momento vas a ver Sí, que sí va a molestar, sí. Y más a nosotras sí, las mujeres, acordate que nuestro desgaste es el doble que los hombres, ¿verdad? así es. Dale, Bueno, gracias, profe. dale pues. Tenemos la fatiga muscular, ¿sí? Por fatiga muscular, eso pasa, por ejemplo, en el caso, voy a poner ejemplo a las chicas. En el caso de las chicas que solo quieren un ratito, por favor, voy a hacer una pausa. Lili,
Ahí hay café, ponele más, por favor. Ponele más. Así. Esa es mi pausa, ese es como el verdulero de la vez pasada, que 1 kilo tomate y no sé qué. Dale. Gracias, amiga. Café, sale café en un rato. La pausa, no tenemos pausa, nosotros tenemos que hacer continuado. Hacemos continuado. Bueno, entonces, tenemos la fatiga muscular. Estaba diciéndoles que en el caso de las chicas que quieren trabajar todos los días, pierna, abdomen, pierna, cola, todo el tiempo. Hay que darle tiempo de reposo, de descanso a cada zona, chicos, porque si no, no van a conseguir una hipertrofia. Al contrario, se va a atrofiar, el músculo se adapta, se acostumbra y se estanca. Y van a llegar al punto de estancamiento, entonces no va a servir de nada. Y llega una sobrecarga, y cuando tenemos una sobrecarga, ya después creamos una fatiga muscular, ¿sí? Al tener una fatiga muscular, evidentemente, somos más propensos a tener algún tipo de lesión, que al principio a lo mejor es leve, pero hay otros casos de que molesta, sigo trabajando, molesta, no le hice caso, más o menos me pasó, volví a trabajar más pesado y había sido que estábamos con una terrible tendinitis o bursitis, cosa que ya no se cura. Entonces, tener cuidado con las zonas, por eso es la distribución, por eso es la orientación, por eso es esa planificación que tienen que hacer, chicos, que se tienen que tomar el tiempo con sus clientes, con sus alumnos, de tener cuidado en estos aspectos para evitar justamente estos puntos, para que no se les lesione, porque lo peor es que un alumno se nos lesione en una sesión de entrenamiento, en serio. La mayoría de los casos, chicos, pasa cuando están fuera del salón de musculación, ¿verdad? O fuera de la sesión de entrenamiento. A veces son así accidentes que, no sé, cargó mal, pero cuando pasa en presencia de uno y con la orientación de uno, es terrible. Y no sé si a alguno de ustedes ya alguna vez le pasó y que, o espalda, la zona lumbar, que al final no era ya sea una molestia muscular, nomás resultó ser que ya era una terrible lumbalgia, por ejemplo. Y es o sea, uno se siente súper mal porque siente que no le orientó bien la postura, o sea, es jodido y como que uno se queda con ese miedo también, ¿sí? Entonces, tener cuidado justamente en el momento de orientar, en el momento de cargar, en el momento de usar los métodos que van a utilizar, no hacer esa competencia. Recuerden que si trabajan con 3 personas a la vez, las 3 personas son totalmente diferentes, entonces acuérdense del principio justamente de la individualidad también. Todo eso ustedes tienen que tener en cuenta en el momento de. Parecen cosas simples, pero fíjense que se va juntando. Todo lo que vimos ya en este tiempo se van juntando y cada cosa va sumando justamente a que una sesión sea mucho más completa y mucho mejor dirigido justamente, ¿sí? Necesitamos descanso también porque si no tenemos un descanso no adecuado, la falta de reposo se recomienda, ¿sí? 24 horas, chicos, hay que darles de reposo, de descanso a esa musculatura que trabajamos, ¿sí? Inclusive depende del método que se haya utilizado y depende del objetivo de la persona que estén entrenando también. Tenemos el equipamiento inadecuado. ¿A qué se refiere esto? Justamente podemos hablar tanto de lo que es aparatos de trabajo y lo que es implementos deportivos de la persona, por ejemplo. Que hay mucha gente que no sabe que hay calzados que son específicos para correr, que hay calzados que son específicos para saltos o para ejercicios de alto impacto, y que hay calzados específicos que nos ayudan mejor con las sentadillas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, mucha gente va con, en este caso principalmente son los calzados, ¿sí? En el caso nuestro. Entonces, y las maquinarias que muchas veces no tienen el ángulo o la predisposición correcta de acuerdo al tipo de cuerpo, si es masculino, si es femenino, porque acuérdense que, por ejemplo, ustedes vieron en el gimnasio que hay 2 prensas, ¿sí? Una prensa que es enorme, que ya tiene un peso extra de 20 kilos, que ese es mucho más largo, es mucho más ancho, es mucho más, y es para hombres. Y la prensa que está al lado, ¿sí?
que es la prensa para mujeres, que es mucho más cómodo, porque mucha gente, por ejemplo, muchas chicas que yo llegué a sentar en la prensa que es para varones me dicen, yo siento que me trabaja en la espalda, la zona baja de la espalda. Entonces también tener cuidado con el tipo de máquinas en donde yo voy a orientar los ejercicios para evitar una posible lesión o una sobrecarga en zona inadecuada, porque suele pasar también que se sobrecarga más una pierna que la otra, un hombro que el otro, la sentadilla mal ejecutada, por ejemplo. Siempre recomiendo no arrancar con esa sentadilla si tienen esa, la Smith, ¿verdad? La sentadilla, que es donde se dirige justamente la dirección del movimiento y donde no hay riesgo de que si se cae, llega a caerse y tiene un soporte otra vez que traba. Traten de no orientar ese tipo de sentadillas de entrada con sentadilla con la barra, justamente. Es como es que dijeron la vez pasada, sentadilla libre con la barra libre. Bueno, traten de no orientar ese tipo de, cuando están empezando, ¿verdad? Entonces, tener cuidado con el tipo de ejercicios que van a orientar y las combinaciones que le van a dar, el tiempo de descanso. No atender a lo que nos dice el cuerpo. ¿A qué se refiere esto? Que, como les dije anteriormente, sentimos una pequeña molestia en el hombro. Voy a poner el hombro de ejemplo porque es una de las zonas que se suele querer. Manguitos rotadores. El manguito rotador, el famoso manguito rotador. Que yo ya escuché unos nombres, ya escuché con ese. Manito rotador, me dijeron una vez. Yo me quedé así mirando. Y dije, ¿qué? Le dije, es la manito rotador. Y yo... Y bueno, y ya ahí le dije, el manguito rotador, le dije, no, manito rotador, y otra vez, ¿sí? Entonces, saber en qué zona, justamente, si nos da, el cuerpo da señales, ¿sí? Nos envía señales y dice socorro muchas veces y no le hacemos caso, pues somos pro, o le decimos nosotros como entrenadores, no, eso es normal, vos podés, pero el alumno te está diciendo, profe, yo siento que me está ardiendo esta zona, siento que me da un tirón, siento que me da como una puntada o como una electricidad. Y vos le decís, no, enseguida va a pasar, mueve un poco y hace otra vez. Y ahora carga más. Entonces, hay que tener cuidado también con eso, cuando el alumno, no todo el tiempo el alumno miente, ¿verdad? Hay algunos que son sinceros, ¿verdad? Entonces, tener cuidado con eso y no sobreexigirle también, ¿sí? Y atender a las señales que envía justamente nuestro cuerpo. Las condiciones climáticas, chicos, el frío, la humedad, como estuvo este ambiente, por ejemplo, esta semana, la presión atmosférica se siente, hay muchas personas que prácticamente se sienten mareados, sufren de presión baja o presión alta. A nivel articular se sienten mucho más los dolores o la sobrecarga cuando las condiciones climáticas hay frío y humedad. Y aparte de eso también hay más retención de líquido, esto me refiero a las chicas principalmente. Y el estado anímico es totalmente diferente. Tomen ustedes en cuenta nada más que cuando la humedad está muy alta y el clima está así frío, se van a dar cuenta que las ganas, o Pedro accedió, a ver. Hola Pedro. Las ganas o el estado anímico, la predisposición mental es diferente también, ¿sí? Entonces tener cuidado de evitar justamente una sobrecarga o un sobreentrenamiento, ¿sí? Tratar de ir mirando de a poco qué es lo que puedo incorporarle en su rutina. Y en esta semana, por ejemplo, yo les cuento que sí hubo mucha gente con descompensaciones, inclusive me estaba comentando un alumno que tengo que atiende en emergencias médicas, que un muchacho de un gimnasio, 16 años, se descompensó también, se disparó su presión y me estaba comentando, justamente estábamos hablando de esto, me dice, tiene que ver el tema de las condiciones climáticas porque él tiene una lesión en rodilla y me decía, cuando hace frío y cuando hay humedad, el dolor articular es terrible, me dice, aumenta, la inflamación aumenta y también vi que el tema de las descompensaciones, tanto para la gente con presión alta como con presión baja, es terrible. Entonces, tener cuidado también de acuerdo a esto. Y en los ambientales, por ejemplo, dice terreno de juego no adecuado. Esto en el caso de que se practique o se entrene al aire libre o en el caso de, más bien esto sería en el caso de entrenamiento al aire libre, ¿sí? Entonces, tener cuidado con las zonas donde vayamos a colocar que sea un soporte liso, que justamente que el calzado sea antideslizante, porque muchos pisos o muchos lugares, acuérdense que no están acondicionados, entonces nosotros tenemos que reacondicionar
y readaptar. Entonces, cuidar dónde voy a hacer los movimientos, ¿sí? Para evitar justamente pisar mal o resbalarse o lo que sea. Y la alimentación incorrecta, sí. Se recomienda mucho más hacer sentadillas descalzos, por ejemplo. Eso es cierto, Sí, ¿verdad? sí, sí, por la Para posición. una mejor propiocepción del suelo, para sentir mejor el suelo y además nosotros ejercemos poder o el La impulso fuerza. desde el pie Sí, así hacia mismo, arriba. sí, así mismo. Y por eso los calzados que se usan para lo que es sentadilla como tal son como planos, ¿sí? O sea, para trabajar lo que es sentadilla es más cómodo un calzado plano. ¿Por qué se pide, se puede trabajar descalzo? Pero justamente hay accidentes que a lo mejor no son, o sea, el accidente viene del vecino, muchas veces no es por mi culpa, o se cae un disco, o se cae, o no le colocaron las maripositas al soporte, se cae y ustedes saben que eso termina, si termina por el pie o termina lesionando alguna otra zona, por eso es que justamente el calzado es como una protección extra que le damos al pie, pero realmente se recomienda, si es que por ejemplo tienen el acolchado de base en el gimnasio, como es el tipo el tatami, o tienen tipo el césped sintético, adelante, practiquen con media o descalzo y van a sentir que es totalmente diferente. Aparte, la postura ayuda muchísimo más en la corrección de la postura. Sí se recomienda, pero es con cuidado extremo y justamente por eso es por precaución justamente a posibles accidentes. Es que el tema se exige el tema del calzado, ¿sí? Entonces, cuando van a escoger el calzado para lo que es entrenamiento de lo que es musculación como tal, tienen que saber que no es solo por la pinta, sino es por la comodidad y por la practicidad también. Y lo que es la alimentación incorrecta, que ustedes ya saben que la base de las clases anteriores estuvimos hablando justamente del aspecto nutricional, que tiene muchísimo que ver para justamente el rendimiento, tanto esto ya implica a nivel eh, de energía, ¿sí? Entonces, tener cuidado, si tengo una mala alimentación, evidentemente luego no voy a tener esa predisposición, no esa energía, voy a estar bostezando, voy a necesitar azúcar, tengo yo una alumna acá detrás, o sea, delante mío, que está en proceso de entrenamiento, que también me está mirando. Justamente si no tengo una buena alimentación, no tengo una buena base de energía para ir a entrenar correctamente, ¿sí? Y de ahí viene nuestra predisposición mental también para el entrenamiento. Entonces, tener cuidado y tratar de reorientarle al alumno, ¿verdad? De que trate de cuidar su alimentación, no es que pase hambre o no es que se exceda, sino que trate de comer adecuadamente la proporción que corresponde. Y acuérdense que hablamos de los alimentos que se pueden consumir o que se puede consumir antes de ir a entrenar y después del entrenamiento. Entonces, tomar en cuenta, y esto también tiene mucho que ver, acuérdense el tema de los calambres y eso, gente que prácticamente no me gusta la banana, por ejemplo, o hay gente que no come huevo, por ejemplo. Entonces, el tema de calambres, de contracturas, esos espasmos musculares que suelen dar o esa fatiga en exceso, justamente tiene que ver también con la alimentación. Y Profe, sí. una consulta, Sí. hablando de dolores. Yo Okay. hace mucho yo hace mucho que estoy entrenando, ¿verdad? ¿Es Uh-huh. normal esos dolores así musculares? Intensos. Y sí, yo siempre tengo dolor muscular, no es que hice un mes y un mes, al principio nomás me dolió en la adaptación y después ya no me duele más. Uh-huh. Pero yo siempre tengo esos dolores así. Pero tus dolores son al límite de que caminas como Robocop o cómo es. No, yo camino normal. Pero sentís esa Siento así, por contracción, ejemplo, en las piernas, de ajá. repente siento así un pequeño dolor, tampoco son esos dolores, ¿verdad? Uh-huh. Pero siempre hay pequeños dolores musculares. Y Es mira, porque Marilu, tiene que elongar. ¿sí? Es porque tiene que elongar, ¿Qué? digo, una dinámica. Vos tenés Sentir, que hacer amar el dolor. Tiene que amar. amar el dolor.
Tiene que amar el dolor, porque el dolor es lo que nos hace ser fuertes y crecer a nosotros. En la vida no creces si no hay Chicas, dolor. amen el dolor, por favor. Claro que sí. Salvador es nuestro psicólogo del grupo, es psicólogo. No, porque vos, por ejemplo, vos, profe, hablas de que hay barras que te hacen doler la espalda, Sí. porque se te puede caer por el pie tal disco. Ajá, Sí, Claro que son posibilidades, ¿verdad? Pero sí, si sí. estamos siempre con el shaque, claro que te va a pasar claro. por ley de Estirás, atracción. Por ley de estirás. atracción. El poder de Somos atracción. somos seres Quiero vibracionales, plata. ¿verdad? Somos seres vibracionales, como se dice, y lo que pensamos Sí. atraer. Claro, pero Ay, eso, por ejemplo, es para tener nada más en cuenta y tener cuidado. Sí, yo sé que el tema mental juega muchísimo. Hay gente que no Claro. puede, pero el tema mental juega muchísimo, la predisposición que uno tenga desde ahí, porque desde ahí parte. Yo puedo estar externamente bien, pero si mentalmente yo no estoy preparado y no estoy decidido, no estoy enfocado, nada sale bien. Porque por eso primero ustedes demuestran el ejercicio y la gente ve, piensa, analiza, calcula cómo va a ser y ahí ejecuta, ¿sí? Es como ellos captaron. Entonces, primeramente es acá. Veo y después ejecuto y corregimos ahí, ¿sí? Entonces, sí tiene que ver mucho lo que es la predisposición mental. Y en el caso de Marilu, para no desviarnos y para no dejarle, en el caso de Marilu sí sería recomendable, María Luisa, que trabajes una vez por semana lo que es flexibilidad como tal, ¿sí? Que trates de hacer no esas elongaciones o esos estiramientos que son de 5 a 8 o 10 segundos, ¿sí? Sino que le dediques a hacer una sesión de flexibilidad que te va a llevar como 30 minutos, o sea que le vas a dedicar una sesión completa para ver si tu cuerpo ahí reacciona diferente. Las molestias siempre están, quiere decir que estás trabajando la zona correctamente, que le estás dando el estímulo adecuado a la zona, que el peso es ideal y que todavía no llegó a su periodo en sí de adaptación y todavía no llegaste a un periodo de estancamiento. Eso es bueno, ¿sí? Y realmente siempre preguntan eso, ¿alguna vez me va a dejar de doler? Y realmente no, depende no. muchísimo del tipo de ejercicio, de la combinación que hagas. Aparte, vos estás haciendo doble sesión, Marilu, ¿sí? Doble, Pero, sí. profe, Vos le estás, yo creo que de aquí a un mes vas a se tener está que dejar de forzando. hacer uno de los entrenamientos, ¿sí? Se está forzando Porque te demasiado. estás a punto de sobreentrenar y vos solito te vas a ocasionar una lesión. Alguna de estas te cuento, ¿sí? Entonces, Profe, pero el dolor sí o sí va a haber, ¿verdad? Porque sí, viste que hay pienso yo, una leve ¿verdad? molestia, ¿sí? Hay una leve porque hay Sí. rompimiento de fibras, hay contracciones, hay acumulación de ácido láctico, Sí, porque evidentemente. supongamos que yo hoy hago sentadilla con, qué sé yo, 20. Y la otra semana alzo, qué sé yo, 30, 40. Obvio que mi músculo, ¿verdad? A Me va a seguir reaccionar. doliendo. Sí, pero vos sabés, Creo yo, ¿verdad? pero vos sabés que hay casos también de que uno trabaja así progresivamente y si realmente sabe distribuir la carga, vos sabés que en el Sí. momento te fatiga, en el momento te cansa y una Sí. hora después uno no siente ninguna molestia porque van a encontrar un punto justamente del entrenamiento donde ustedes van a decir, a la pucha, trabajé súper bien y en el caso de las mujeres tiene muchísimo que ver nuestra fase hormonal, chicas, ¿sí? Entonces, en el caso de las mujeres, justamente en lo que es, Dios mío, Sergio entró, salió. ¿Qué es lo que hacen ustedes paseándose por este modo virtual? Peique, pensé, peique, llegué. ¿Qué es lo que pasa? Yo, por ejemplo, estoy con una señora acá que me está sacando mi uña encarnada y que me está Ay, doliendo madre. demasiado. Esto ningo se queda grabado. Si la directora escucha, así son mis alumnos, pobrecitos. Perdón. No, socorro. Si no es el de como el de la financiera, es el de las verduras. Si no es el de las verduras, Si es no es la café. no café. Volviendo, Hoy me tocó a mí. Bueno, volviendo en materia, no, esto es completo. Acá hay ayuda psicológica, financiera, de todo. Por eso le digo, no pierdan el contacto, por acá tienen de todo. Ya quiero. Bueno, chicos, Dios entonces, mío. en referencia a consejo para Marilu, buen estiramiento, o sea, una sesión exclusiva
Posiblemente Profe, día viernes, sí, escucho. ¿ayuda el calcio para esto? Sí ayuda. Calcio, potasio, todo lo que son sales Pero, minerales y claro que sí, ayuda a restaurar justamente. pero no hay que llegar a una cierta edad, se puede consumir ya, ¿verdad? Claro que sí. Por eso justamente estos complejos multivitamínicos son los recomendados, lo que no sabemos nomás, o sea, tiene que ser una buena marca, porque a veces no es, la distribución tiene 20 multivitamínicos, pero la distribución de la dosificación en la pastilla no es la adecuada, entonces muchas veces se recomienda más comprar por separado el producto, ¿sí? Para que Comprobé, profe, la otra vez con el tema ese de los preentrenos. Dios sí. mío, tomé uno diarrea, vamos a decirle, nada. Después tomé el C4, por poco no volé ahí Es solo. diferente, ¿verdad? Sí, tiene que ver mucho la Sí. marca porque justamente no todos traen la proporción que dicen traer, o sea, esa dosificación. Entonces, algunos vienen muy combinados ya. Y para mí, por ejemplo, una proteína con un quemador No. no funciona, o sea, no compren, eso es No. pura apariencia, ¿sí? Entonces, esas son las cosas que tienen que tomar en cuenta y en el momento también ustedes de que van a orientar, ¿verdad? Tengan cuidado con eso. Y siempre lo barato sale caro, ¿sí? Pero, profe, esa proteína que vos traes, esa Enanunga sale 180. Ajá. Y el Cinta 6 sale 340 también. Tenés que darte cuenta con algo raro ahí, ¿verdad? Y sí, uno tiene una mezcla de maicena con, a veces con harina. Chorizo picante, misionero y botifarra. Ajá, ese extra. Ay, 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 qué show. Che, profe, ¿no viste todavía la casa? De hecho, esperen un poco. No, no, Estamos Ya en quiero clase. recibir ya. me olvidé. Pero eso le estoy diciendo a los chicos, que el tema va a ser, la entrega va a ser en Luque. Yo no sé si nos convendría ver un lugar en Luque directamente para pasar de ahí, para no complicarnos. Para no venir de ahí tan lejos otra vez, ¿verdad? Quedarnos por ahí más. Podemos averiguar, a ver los luqueños, quiénes son luqueños, o si no veo en el otro grupo que tengo 3 que son de Luque, que podemos averiguar. Voy a averiguar esta semana. Bueno, chicos. Rakiura, no, alto level, ustedes no vuelan bajito, vuelan alto. Qué pucha. Oye, rama de Luque. Eman debe, no quiero ver cuando hagan su masterado ustedes, No, te digo. Casos serios son ustedes, qué pucha. Bueno, chicos, acá tienen un esquema, que este es en el caso de una distribución justamente del porcentaje que se da en lesiones, pero esto sería en el caso de personas más enfocados a lo que es el atletismo como tal, ¿sí? Esto sería enfocado a lo que es un deporte específico. ¿Cuánto por ciento se da de lesiones en lo que es cuádriceps, en lo que es lesiones de rodilla? ¿Cuánto va en lo que es tobillo y cuánto va en lo que es isquiosurales o isquiotibiales? ¿Sí? Claro, términos adecuados. Ok, bueno. Entonces ahí tienen esa distribución, pero esto sería más específicamente para lo que es el deporte de atletismo como tal, ¿sí? Para aquellos, ya implica saltos, pase de vallas, carreras cortas y largas distancias, ¿sí? Regularmente. Y bueno, acá tienen el muñequito distribuido de una persona. ¿Qué es lo que se puede dar en las diferentes zonas del cuerpo? ¿Qué tipo de lesiones puedo tener en las diferentes zonas del cuerpo? Empecemos por el lado izquierdo, que sería la separación de la articulación del hombro. Se puede dar una separación articular del hombro. Se puede dar una fractura de clavícula. En el hombro también se puede ver el manguito rotador o tendinitis, parte posterior del hombro, ¿sí? En la zona del codo se puede dar el codo del tenista, muy conocido también, que es un dolor que se da en la parte exterior del antebrazo, ¿sí? En la zona baja de lo que es la zona lumbar se puede dar una tensión de espalda baja, se le conoce. También conocido, hay otro que se conoce como lumbalgia, pero sí, en la zona lumbar se dan tensiones musculares. Bajamos por el muslo, por la pierna, el desgarre de tendón de la corva, que me imagino que ustedes se acuerdan dónde está ubicado el tendón de la corva, ¿verdad? Cuando vimos toda esa parte de musculatura. Tenemos también La fascia lata. La fascia lata es un músculo, ¿verdad? O es un, sí, es un... Sí, es músculo.
Músculo. calambre muscular, ¿sí? Y tenemos el dolor del tendón de Aquiles, que es un estiramiento, un desgarro o irritación del tendón que conecta el músculo de la pantorrilla en la parte posterior del talón. ¿Conocen ustedes cuál es el talón de Aquiles? Va a ser más conocido. Se puede dar también por el tema del calzado en los pies, por ejemplo, se pueden dar las famosas llagas por fricción, que son las ampollas. Del otro lado tenemos a su lado derecho, iPhone accedió a sala de espera. ¿Quién es iPhone que acaba de acceder? Tenemos la clavícula fracturada, tenemos en la zona abdominal o estomacal, tenemos un dolor de costado que puede ser agudo, dolor que se siente por debajo de la caja torácica, esas puntadas, el dedo estirado, dice, o mal posicionado, justamente que puede dar también un tirón, un calambre. Tenemos en la rodilla hay un montón de lesiones, lesión de rodilla que son ligamentos o cartílagos, ¿sí? Por la parte anterior de la pierna, zona ya baja, puede dar una periostitis, que esas son unas inflamaciones, unas bolitas que normalmente cuando hacemos los primeros días de trote y demás, a lo mejor en la cinta o en un lugar que tenga, que sea asfalto, que sea un lugar así muy duro, y si no tenemos el calzado adecuado, por ejemplo, se forman unos nódulos por la parte frontal, súper doloroso, eso se llama periostitis tibial. Sí. Y abajo tienen en los dedos también que puede ser una fractura por estrés, que muchas veces llegó a pasar, o por sobrecarga también, ¿sí? Tenemos una microfractura de los huesitos en los pies o en la pierna causada por el repentino incremento justamente de peso y haciendo ejercicio. O sea, puede pasar eso, chicos. Acuérdense que son uniones muy frágiles también, y son chiquitos, entonces muchas veces ese dolor, hay cierto dolor que no le hacemos caso, y había sido, resulta ser que era una fracturita, ¿sí? Y tenemos la fascitis plantar, que eso ocurre en el pie, que es una irritación de ligamentos y tejidos en el arco del pie, súper doloroso también, por mala pisada, mala utilización de calzado, o sea, calzados inadecuados también, chicos, o se da también por justamente movimientos muy reiterativos, repetitivos, ¿sí? Más ocurre con el tema de saltos y demás, ¿sí? Entonces ahí tienen la distribución de lo que puede pasar en diferentes zonas del cuerpo, ¿sí? Y ahora vamos a adentrarnos en lo que son las diferentes lesiones a nivel de tendón, de hueso y muscular. Entonces, tenemos en lesiones musculares, la mayor parte se produce justamente por sobreesfuerzo o sobrecarga, por traumatismos o por movimientos forzados. Las más comunes son los calambres, todos alguna vez sufrimos algún calambre, las contracturas, ¿sí? Las contusiones, las distensiones, los desgarros fibrilares o las rupturas completas, que eso ya es mucho más doloroso. Si hablamos de lesiones tendinosas, los tendones son las fibras conjuntivas que unen el músculo a los huesos, ¿se acuerdan? Que cartílago era una cosa, tendones era otra cosa. Bueno, yo me imagino que ustedes se acuerdan de eso, porque son detalles que a lo mejor al principio dijeron, pero ¿para qué yo quiero saber? Justamente, acá está todo el mejunje de ese tema, ¿sí? De que ustedes tienen que saber, a ver, dónde está ubicado, dónde es el dolor, después cómo yo voy a orientar el ejercicio si le duele esta zona o si tuvo una lesión en esta zona. Eso, ustedes tienen que saber ubicar dónde están, qué era un tendón, qué era un ligamento, dónde está dónde está el ligamento cruzado, qué hago con esto, ¿sí? Justamente por eso. Las tendinopatías o las lesiones tendinosas engloban distintos tipos de lesiones en los tendones, como la tendinitis, que es inflamación del tendón, o la tendinosis, que es dolor y alteración del tejido, ¿sí? Acuérdense que estas son fibras, que los tendones son las fibras que unen músculos y huesos, por eso que puede ser tendinitis o puede ser tendinosis. Puede deberse a varios motivos, desde el uso de un calzado no apropiado, inadecuado, hasta la repetición de movimientos inadecuados, o sea, lo reiterativo, lo repetitivo, ¿sí? Lo continuo, lo que sea de alto impacto, y evidentemente si no tengo un calzado apropiado, termina en una de estas lesiones también. Aquí tienen un cuadro, una imagen, que también deriva las lesiones musculares en dos tipos, que pueden ser las benignas y las graves. Como pueden ver del lado izquierdo, ustedes tienen las benignas, son las más sencillas, ¿sí? Que serían las contusiones y los hematomas, que se dan regularmente, fíjense, en la zona del cráneo, en la zona de la cabeza. La contractura también entra como un tipo de lesión muscular benigno, ¿sí?
porque son como unos nódulos que se forman y se contraen, hay una tensión fuerte del músculo. La fatiga muscular o los espasmos musculares también entran como lesiones benignas. En las Ese es mi lesiones- caso, profe. Ese es tu caso, el espasmo. Ese, Tenés una esa lesión parte, muscular benigna todavía. esa parte siempre siento. Y bueno, y tenemos las lesiones musculares graves, que en este caso sería la ruptura fibrilar, el desgarro muscular, que no le deseo a nadie, y también entran ya los calambres. Fíjense que están ahí justamente en la flechita, está indicado en calambres, está en la zona lumbar, que ya implica un post después de esos calambres reiterativos, puede producir o puede inducir a una hernia muscular y a una ruptura muscular. O sea, el calambre es al principio leve, pero si se da muy reiterativamente en la misma zona puede conllevar a esto, ¿sí? Entonces pasa a ser una lesión muscular grave, ¿sí? El desgarro muscular y la ruptura son horribles. Entonces acá tienen la imagen de cómo sería justamente esa zona. Acá tenemos entonces, hablamos de lo que es ruptura fibrilar y esto se fracciona, se divide en grados, otra vez tienen grado 1, 2 y 3. El 3 es, y ahí tienen el dibujito de cómo sería la ubicación o la formación muscular cuando es una ruptura fibrilar grado 1, cuando es grado 2 y cuando es grado 3. En este caso estamos hablando de la pantorrilla. Y del lado derecho tienen otra imagen también, donde dice que el desgarro muscular es la lesión del tejido muscular, vale la redundancia, que va acompañada de hemorragia provocada por la rotura de los vasos sanguíneos y esas venitas que tenemos en esa zona, que son varios, ¿verdad? Que recorren el músculo afectado. Fíjense cómo sería si es que abrimos la pierna cuando ocurre un desgarro muscular a nivel de pantorrilla. Y abajo tienen el tipo 1, que sería leve, la recuperación es de 8 a 10 días. ¿Sí? El tipo 2, que sería el moderado, que sería la recuperación de 2 a 3 semanas. Y el tipo 3, que sería una recuperación de 3 semanas a un mes aproximadamente, que es una ruptura muscular. Que eso, fíjense cómo se ve también el musculito. Una ruptura completa Profe, que se suelta. ese no es así cuando tenés puyere así de repente. Te puede dar. Pero eso, ¿Sabes? cuando tenés puyere, el famoso puyere, eso es un esguince. Y el esguince también hay grado 1, 2 y 3, pero eso es más a nivel de tendón. ¿Sí? Sí, porque a veces se queda todo morado tu Sí, tobillo. pero ese Ahí es a se nivel de siente. tendón y evidentemente se forzó. Acuérdense que el tendón es flexible, pero tiene un punto y si Sí. es en seco, es un movimiento muy brusco y exagerado y muy de golpe, evidentemente, acuérdense que tenemos las terminaciones también nerviosas ahí y tenemos un montón de vasos capilares y eso se rompe, por eso es el hematoma, por eso es ese moretón. Pero en el Ese caso de un moretón. desgarro muscular es totalmente, ahora van a ver la imagen, es totalmente diferente, hay un hematoma mucho más fuerte, hay una inflamación horrible y el dolor es mucho más intenso y fíjense que prácticamente se rompe la fibra muscular, ¿sí? Fíjense que son 3 niveles y los 3 son dolorosos igual, evidentemente. Se da en pantorrillas, se da en el cuádriceps, en femorales y son súper dolorosos. Se da también lo que es bíceps, tríceps, también hubo casos. Y acá tienen el famoso puyere, estos son esguinces. Los esguinces son torceduras bruscas de una articulación que puede incluir la ruptura del ligamento, en caso extremo, o fibras musculares también próximas, o sea, todo lo que bordea, ¿sí? Los esguinces más frecuentemente son cuando se practica deporte en los que afecta la muñeca, los tobillos y las rodillas, ¿sí? Son los más expuestos a eso. Y normalmente conocemos casi todos, tuvimos alguna vez algún puyere, ¿verdad? Entonces hay daño en los ligamentos del tobillo, hay hematoma, hay inflamación, ¿sí? Y esto también puede empeorar, en dado caso hay nivel 1, 2 y 3 también, ¿sí? Entonces, pero es más a nivel tendinoso, pero fíjense que afecta completamente y sí se ve morado también. Y aquí tenemos el famoso tendinitis de Aquiles o el tendón de Aquiles que afecta directamente al tendón de Aquiles, que es la tendinitis. Esta lesión aparece como consecuencia de la sobrecarga del tendón de Aquiles, o sea, específicamente en el talón, chicos, ese ligamento que tenemos en el talón.
justamente el tendón de Aquiles es el encargado de conectar los músculos de la pantorrilla a la parte inferior trasera de la pierna con los huesos del talón, ¿sí? Justito donde no suele pelar el calzado cuando aprieta, bueno, esa zona. Esta lesión se da sobre todo en corredores, es que aumentan repentinamente la duración o la intensidad de sus entrenamientos. Los síntomas comienzan normalmente con un dolor leve en la zona, justo después de practicar deporte. El tratamiento puede llevarse a cabo de forma relativamente sencilla bajo la supervisión médica. Pasa por dar tiempo a que el tendón se repare, baje la inflamación, aunque en algunas ocasiones requiere una intervención quirúrgica justamente porque los síntomas, si los síntomas no remiten, es decir, no desaparecen y sigue inflamado, evidentemente si hay una cirugía del tendón de Aquiles es súper doloroso y esto sería una tendinitis aquilea o una tendinitis del tendón, de una inflamación del tendón de Aquiles, es en esa zona. Fíjense que conecta justamente la pantorrilla con el talón y a veces el dolor inclusive llega hasta el talón, hasta el hueso, ¿sí? Uno no puede pisar, es súper doloroso. No sé si alguno de ustedes haya sufrido de alguna de estas cuestiones plantares. Yo al menos ya tuve una fascitis plantar, ya tuve lo que es leves. Tuve un esguince, fractura nunca por suerte, nunca una dislocación por suerte. Después que un desgarro, sí. Entonces o sea, uno lo tiene que vivir para sentir cómo es Salvador. Y el dolor, en ese caso te cuento que el dolor no fortalece mucho. Hay que amar el dolor. Hay que amar el dolor. Hay que amarlo. Bueno. Porque es parte de cada día eso. En el Sí. Y te da la indicación, te da la pauta de que uno sigue vivo, ¿verdad? Dolor es igual a que sigo vivo, ¿sí? Porque si no ya no sentiría nada. Tengo dolor, estoy viva. El amar duélelo, profe. Amar, Claro. ay, no, ahí salió tenemos Cupido. Ay, Dios mío, El Cupido. romántico. No, El romántico. te El digo. enamorado. Quién sabe en qué anda el que anda así, todo, no, hombre, otro lado ya se fue, lesión estamos hablando, si amar la lesión, los dolores, ¿verdad? Nada de corazón. Lesiones de ligamento de rodilla, bueno, este es un punto bastante complicado porque la rodilla y el tobillo siempre son los más expuestos en el caso de las mujeres, y en el caso de los varones, evidentemente es hombro, codo y muñeca, por la forma en que se distribuyen los trabajos, los entrenamientos. Entonces, a las mujeres les gusta más trabajar tren inferior y a los hombres les gusta más trabajar tren superior, y no le damos el descanso necesario, a veces hay un mal agarre, mala posición, no le hacemos caso a las molestias leves y seguimos hasta que se desgasta y llegamos a una lesión. Los ligamentos son el tejido fibroso que une los huesos entre sí. Acuérdense, tendón una cosa, ¿sí? Ligamento otra cosa. Acuérdense que une cada cosa, ¿sí? Entonces los ligamentos, tejido fibroso que une huesos entre sí. Los que se lesionan de forma más frecuente son los de la rodilla, en donde encontramos los siguientes ligamentos: colateral medial, lateral, anterior y posterior. Cuando se produce el desgarro o rotura de uno de estos ligamentos, se produce una inflamación localizada con un fuerte dolor, además de una sensación que la rodilla cede al ejercer presión sobre ella, o sea, es como que se mueve del lugar, ¿sí? El famoso. Y acá tienen justamente la imagen de lo que es, esos son los nombres de lo que puede ocurrir, del tipo de lesiones que puede ocurrir, y este es una justamente imagen actualizada de cuánto % de la población sufre de este tipo de lesiones en la rodilla y entre qué edad aproximadamente está. Una luxación de rótula, fíjense, la rótula es la tapita que tenemos. Mujeres jóvenes, lesiones de rodilla que regularmente son el 3% y afectan más a mujeres jóvenes. Tenemos lo que es síndrome de dolor femoropatelar, que sería del 15 al 45% de la población general, ¿sí? Bilateral, o sea que son ambos lados, 66% de las ocasiones. El esguince, que se da regularmente entre personas de entre 32 a 35 años, un esguince se puede dar también en la zona de la rodilla, de 3 a 10.000, entre 3 de cada 10.000 habitantes se da, ¿sí?
Esto estamos hablando de una población, esta imagen es de una población de referencia de nuestro continente, no el continente europeo, ¿sí? Entonces acá se ven las condiciones, condiciones de vida, condiciones alimenticias, condiciones climatológicas y todo lo demás, entonces en base a eso. Después tenemos la artrosis de rodilla que regularmente afecta a personas mayores de 65 años. Son 240 personas sobre cada 100.000, ¿sí? Por año, ¿sí? De cada 100.000, 240 mayores de 65 años tienden a tener artrosis de rodilla justamente. Y la tendinopatía rotuliana, ¿sí? Que es por debajo justamente de lo que es la rótula, del 15% de la población trabajadora, más frecuente en deportistas. Esta es la que justamente la mayoría de los deportistas, la mayoría de los que entrenan bien, el 15% sí o sí tiende a adquirir este tipo de lesiones, ¿sí? Así que ahí tienen la distribución para que más o menos lo tomen en cuenta. Acá tenemos, según la localización del dolor, cuál sería el nombre que le damos a la... seguimos hablando de la rodilla. Tienen del lado derecho la imagen frontal y también posterior. Entonces, de acuerdo, vamos a mirar lo que es por delante de la rodilla, que se puede dar una tendinitis rotuliana. Fíjense en qué zona se localiza. Todo lo que implica, siempre hay gente que dice me duele la rodilla, pero hay que saber localizar para justamente saber tratar y saber qué tipo de ejercicios puede hacer o si hay que descansar a esa zona. Y todo lo que es tendinitis y bursitis son ya lesiones, ¿cómo le diríamos? Crónicas. Porque eso pasa un tiempo, mejora un tiempo, pero regresa a veces con todo. Entonces hay que tratarlo, cuidarlo y sobrevivir y sobrellevar ese dolor, ¿sí? Entonces, una vez que entramos en este tipo de lesiones, lastimosamente, no salimos más. Profe, esto se puede acentuar Sí, si puede empeorar. viste que cada persona, hablo de mí, ¿verdad? Uh-huh. Yo tengo un tipo de postura, así que yo siempre me paro, ¿verdad? Y ejerzo un Uh-huh. poco más de control hacia el lado Sí, izquierdo. Me paro sí. más hacia el lado izquierdo, ¿verdad? Ajá, Y si una persona tiene, yo por ejemplo tenía esto de la enfermedad, ajá. acá dice enfermedad del tendón rotuliano, ¿verdad? Yo Sí, sentía cierto dolor ahí abajo en esa zona del tendón, ajá. luego de hacer una sentadilla con 80 kilogramos Ya. la vez pasada. Y era de ese lado de la pierna en donde yo más piso, ¿verdad? Y más... Uh-huh. Te sobrecargas en esa. sí, Sí. y eso es porque también le doy siempre mucha cara a ese lado de la pierna, ¿verdad? Eso mismo. Tenés que tratar de complementar o compensar justamente el otro lado y trabajarle de la misma forma. Y en este caso se recomienda, justamente vamos a ir viendo, pero en este caso se recomienda Son, trabajar profe, más. son patologías posturales, ¿verdad o no? Sí, sí, son posturales, muchas veces son posturales, o muchas veces también son, y sí, posturas reiterativas, así nomás es. O sea, hacemos y hacemos y hacemos y sobrecargamos siempre la misma zona. Ahora, ¿cómo vos compensás eso? Es trabajando, trabajando de manera individual, ¿sí? O sea, vas a Unilateral. trabajar unilateral o unipodal, ¿sí? Sí. Entonces, es trabajar de esa forma y tratar de compensar, ¿sí? Porque o Y si no va los empeorando. desbalances, los desbalances musculares, por ejemplo, también así se trabajan, ¿verdad? Así mismo, justamente. Unilateralmente. Así. Y más cuando personas que ya tuvieron lesiones así, ustedes tienen que saber que posiciones normales como tal, no, a ellos le tienen que trabajar por separado las zonas articulares. Si podemos separar, excelente. Y si no, pues tratar de compensar, ¿sí? Por eso justamente vamos a ir mirando. Ahora van a explayarse ustedes, tienen una tareita justamente referente a eso. Quiero ver qué tal están de creatividad y de ingenio. Entonces, chicos, seguimos mirando la rodilla por delante, entonces tienen, ahí tienen Osgood, la enfermedad de Osgood que se da por debajo de la rótula, más internamente estamos hablando, es una puntada. La tendinitis rotuliana que se da por encima de la rótula. La bursitis se da por el costado de la pata de ganso, o pata de ganso le dicen bursitis de la pata de ganso porque es por el costado. Y del lado sería de la parte posterior, o sea, vamos a mirar ahora la imagen por detrás de del muslo, zona de la rodilla, tienen esa molestia que suele dar y a veces
hay un bulto o un aumento de tamaño que muchas veces tiene que hacer una infiltración inclusive, es el quiste de Baker, ¿sí? Y al costado, en la zona del tendón, en la unión de la rodilla, hay una bursitis del bíceps femoral, que va justamente la unión del bíceps femoral, ¿sí? Que son los isquiotibiales o los fisurales, que justamente repercute en esa zona y es como un cansancio y un ardor. Entonces, estos son las posibles lesiones que se localizan en lo que es la zona de la rodilla. Del lado izquierdo tienen, según la localización del dolor también, un poco más marcado en una imagen. Ahí igual tienen los mismos nombres, pero un poquito más claro, creo que la imagen más nítida. El dolor arriba del tendón o la inflamación del cuádriceps, ¿sí? El dolor cuando se da en el medio de la rodilla, hay una condromalacia rotuliana, una bursitis, un rastreo de la rótula o una artritis, puede ser también una artritis. Cuando es por detrás, tenemos entonces solamente o artritis, bursitis y quiste de Baker, ¿sí? ¿Estamos? Tienen según el doctor. Hablemos de tendinitis. La tendinitis es una de las lesiones más comunes y que ustedes entre tendinitis y bursitis estamos siempre lidiando. Consiste en la inflamación de un tendón y suele originarse por la repetición de un determinado movimiento, reiterativa y repetitivamente, durante un tiempo. O sea, cuando no le hacemos caso y seguimos y seguimos y seguimos, ¿sí? Las tendinitis pueden conducir a diferentes lesiones deportivas, ¿sí? Ojo, que este es solamente el principio de la lesión porque se puede agravar, como la epicondilitis lateral, también conocida como el codo del tenista, la epicondilitis medial, codo del golfista, o la tendinitis rotuliana, que es la rodilla del saltador, ¿sí? Esos son los nombres artísticos también, los nombres médicos, ¿sí? Y los nombres artísticos deportivos que tenemos ahí, ¿sí? Aunque ninguna de estas tres lesiones es exclusiva de deportistas, ojo, la epicondilitis lateral es frecuente en personas que practican deportes de raqueta, y por eso se llama justamente codo del tenista. La epicondilitis medial en personas que practican golf, de ahí viene el codo del golfista, deportes de raqueta o entrenamiento con pesas, acá es donde entran ustedes también, ¿sí? Y la tendinitis rotuliana en personas que practican deportes en los que se salta repetidamente, perdón, como el baloncesto, el vóley, ¿sí? Y el handball. Entonces, el apoyo más fuerte siempre en una pierna y forzamos más una rodilla que otra, ¿sí? Entonces ahí tienen la epicondilitis medial, entonces es a lo que más nosotros vamos por los levantamientos justamente de lo que es el entrenamiento con peso, a los movimientos que ejecutamos en lo que es levantamiento de pesas y demás. Entonces de ahí vienen estas lesiones. Entonces, ya se sabe que es la inflamación de un tendón que pueden ser en tres zonas justamente, que puede ser codo, hombro, rodilla. Después de acá tienen los tipos de tendinitis, ese dolor molestoso, por cierto me está molestando el hombro ahí. Tendinitis de Kirchwein, tendinitis de hombro, rotuliana, de codo, de muñeca, del manguito de los rotadores, tendinitis peroneal y calcificante y aquilea, que viene justamente de lo que es el tendón de Aquiles, ¿sí? Y la calcificante que ya es un poco más jodida. Entonces son diferentes zonas que esto puede afectar en todas las zonas articulares, ¿sí? Cualquier lugar justamente de unión articular. Acá tienen la distensión muscular, chicos. Las distensiones musculares, estas consisten en la ruptura de las fibras musculares debido a un estiramiento repentino del músculo. Un ejemplo de la distensión muscular habitual asociada al ejercicio es la de los músculos isquiotibiales, que se localiza en la parte posterior del muslo. Esta lesión se da siempre con frecuencia al practicar deportes que implican correr muy rápido y detenerse bruscamente. El fútbol, por ejemplo, en el fútbol hay mucho de estas lesiones, el baloncesto, el tenis o las corridas. Entonces ahí pueden observar en la imagen cómo se ve después de una distensión, después de, creo que un día de una distensión muscular justamente. Esta sería la posición del tejido muscular normal y lo que es el tejido muscular con una distensión. Zonas más comunes se puede dar más lo que es pierna, músculos grandes también,
porque sobrecargamos, y como vieron, se da repentinamente con movimientos muy bruscos de cortar el movimiento muy de golpe justamente, o sobrecargar muy de golpe. Se puede dar en la espalda, y así se vería la imagen justamente del tejido cuando está ya con una distensión y el tejido normal. Hay una ruptura de fibras justamente. Lesiones óseas lo vamos a ver de manera superficial porque fracturas hay varios, hay tipos de fractura, ahí tienen en la imagen, justamente tienen la transversal, puede ser cerrada o simple, puede ser abierta o expuesta, ¿sí? Y de ahí se divide otra vez de acuerdo a la forma en que se rompe el hueso, se ve si es transversal, si es justamente espiral o comminuta, cuando ya son varias fracturas juntas. La comminuta regularmente pasa en los dedos, ¿sí? La espiral llega a pasar en el fémur, en huesos más largos, entonces antebrazo. La clavícula normalmente tiene una oblicua, es realmente cuando se fractura. Entonces, vamos a hablar de lo que son las rupturas de hueso. Estas son debidas a impactos que son frecuentes en la práctica de muchos deportes o también ocasionalmente por alguna caída, ¿verdad? O por alguna... Tiene que tener mucha deficiencia de muchos minerales, ¿verdad? Para llegar a esto. Hay gente que de edad entre 25 y 30 años que igual sufren fracturas o que ya tienen algún desgaste. Y evidentemente muchas veces se da en el entrenamiento por algún movimiento mal ejecutado, no repetitivo, sino a veces se da de forma repentina. En el caso de lo que menos, o sea, el dolor es intenso, pero donde menos a lo mejor peloteamos o no le damos mucha importancia son siempre los dedos. Muchas veces hay una fisura, hay una fractura, y siguen entrenando, ¿sí? En los pies, por ejemplo, en los dedos de los pies, por ejemplo, suele pasar y se suele dar por los entrenamientos también. Pero es una deficiencia, esto es todo evidentemente no por mal entrenamiento, sino porque hay una deficiencia ya en lo que es calcio, potasio, hierro. Sí, es una cuestión ya genética, vamos a decir, o de alimentación también, de una mala alimentación de la persona, ¿verdad? Las fracturas o las lesiones óseas también incluyen otras como las provocadas por la sobrecarga que puede pasar, que puede inflamar el periósteo, la periostitis, por ejemplo, eso que le estaba contando que da por delante de la parte anterior de la pierna, justamente. Este es el tejido que recubre el hueso y termina en rotura, o sea, una sobrecarga a esa zona, esa inflamación puede empeorar, y como son huesitos, entonces tienen un espacio, entonces se puede llegar a fracturar. Fracturas o roturas de hueso, las más habituales al practicar deportes que afectan piernas, brazos, tobillos, muñecas, dedos y las manos y los pies, así como les estaba comentando, que todo esto está en dependencia también de que también estén mis huesos, ¿verdad? Y que también calcificados estén, porque acuérdense que hay un desgaste a partir de justamente de los 30 años, y hay un desgaste a nivel óseo también, ¿sí? No, tanto en mujeres como en hombres, pero más considero que las mujeres por todo lo que es nuestro desgaste como tal y nuestras fases hormonales somos las que sufrimos más de esto, ¿sí? Bueno, tenemos lo que es la sinovitis, el líquido sinovial, pueden ir mirando la imagen, y muchas veces no era una bursitis, no era una tendinitis, resulta ser que era justamente, era una sinovitis, y fíjense cómo se ve la rodilla, por ejemplo, justamente si tienen este tipo de lesiones. El líquido sinovial reduce la fricción. Fíjense en la imagen que tienen, que está distribuido por partes con los nombres. Fíjense dónde está la rótula y dónde está ubicado el líquido sinovial, ¿sí? La cápsula sinovial engrosada, dice. Ya esto sería, es como una gelatina, ¿sí? Son como unas bolsitas, justamente, que reducen la fricción entre cartílagos y otros tejidos en cada articulación. ¿Esto para qué sirve? Para lubricar y para amortiguar durante los movimientos, porque acuérdense que cuando hacemos salto, no son solamente los tendones y los huesos, imagínense que no tuvieran una separación como tal, eso sería hueso contra hueso, que es lo que ya le pasa a Delia, por ejemplo, que ella siente ese craqueteo ya, evidentemente ella posiblemente ya no tenga, o ya perdió parte, ya se secó
lo que es esa zona, ¿sí? Entonces ya después va a haber una fricción y ya después más desgaste y ya va a haber una malformación, ¿sí? Eso ocasiona una cosa y atrae a la otra también, otro tipo de lesiones también. Se encuentra recubierto por la membrana sinovial, que es la capa de tejido conjuntivo que recubre una articulación, como puede ser el hombro o la cadera o la rodilla. El problema se da cuando esta membrana sufre un proceso de inflamación debido a un traumatismo deportivo. Los síntomas son sensación de calor en la zona, dolor e hinchazón. Y así se vería justamente en la zona de la rodilla, si es que hay una sinovitis y no una bursitis. Son totalmente, los dolores son diferentes para cada lesión, chicos. Por eso es importante que ustedes manejen y que cuando el alumno les diga, siento esto, ustedes tienen que saber separar. No es siempre lo mismo, ¿sí? No porque sea en la rodilla solamente va a ser la rótula o los ligamentos cruzados. No, fíjense cuántas lesiones puede ocurrir y cuánto tipo de inflamación puede haber a nivel de tendón, a nivel de cartílago, a nivel justamente de lo que es esto, la sinovitis, por ejemplo. Entonces, tener cuidado con eso. Y para dar las orientaciones justamente para lo que va a ser el reposo, el descanso, saber cuánto tiempo hay que darle, qué se puede hacer también, porque ustedes son prácticamente como ese primer auxilio que van a tener. Si es necesario derivarle con un fisioterapeuta también, no quieran ustedes acaparar todo, pero ese primer auxilio son ustedes los que van a dar las primeras orientaciones justamente. Por eso es importante que se manejen con este tipo de lesiones que sí o sí ocurren en algún punto de lo que es nuestra profesión. Sí o sí van a encontrarse con personas que ya vienen con esa lesión o personas que durante el proceso de entrenamiento van a aparecer con este tipo de lesiones. Entonces tenemos la bursitis. La bursa es la bolsa llena de líquido, es una bolsita que sirve para mullir el hueso, dice, para soportar justamente con las estructuras que rodean, o sea, es lo que se une como tal. Como los tendones y los músculos, es muy parecido a lo que es el líquido sinovial. El líquido sinovial vendría dentro de lo que es esta bolsita como tal, ¿sí? Puede inflamarse debido a un traumatismo o a movimientos repetitivos. Otra vez caemos en lo que es movimientos repetitivos, que fue lo que más escucharon en esta clase de hoy, que se dan en algunos deportes. El síntoma más común es dolor en la zona de la articulación afectada y al presionar sobre ella o al mover. Este sí que es ya tocando y moviendo y así se ve una bursitis en la rodilla, fíjense. Y se pone rojo, y se pone inflamado, y es dolorosísimo también, ¿sí? Ambos, fíjense, este se ve más hinchado, ¿sí? Se ve como una retención de líquido en exceso, ¿sí? Es como que reventó la bolsa. Y este se ve más una inflamación localizada y rojo, y también se ve caliente, ¿sí? O sea, se siente caliente. Entonces, ahí tienen las diferentes zonas que pueden ser afectadas. ¿Y cómo sería la distribución del lado derecho? Esas son las bolsitas, que justamente son las bolsitas como gelatinosas, que tienen adentro el líquido sinovial, justamente. Esas son las zonas que recubren. Fíjense cómo sería la distribución, de cómo estaría en cada zona articular, justamente, cuál sería la distribución de esas bolsitas, ¿verdad? Y la bursitis, fíjense cómo del lado izquierdo, fíjense la imagen de la rodilla, cuando se localiza la bursitis prepatelar, que es al costado, fíjense, infrapatelar, fíjense dónde está el menisco, dónde está la cápsula articular, dónde se encuentra la rótula. Eso sería de perfil esa imagen de la rodilla, chicos, ¿sí? Y dónde se da la bursitis y cómo se inflama, que es súper localizado y se enrojece como un golpe fuerte, ¿sí? Que es diferente de la sinovitis, que el otro sí inflama totalmente toda la zona y se ve como una retención de líquido. Y de algo que nadie se salva en algún punto, son dolor en la zona lumbar, justamente. Postura, a veces no en el entrenamiento, a veces son posturas laborales o mantener mucho tiempo o estar en la misma postura mucho tiempo, gente que trabaja en la computadora, gente que está sentada mucho tiempo, gente que trabaja con cosas pesadas o que tiene que cargar o trasladar cosas, ¿sí? Yo, por ejemplo, profe, Hola. tengo dolor ahí. Yo, por ejemplo, profe, tengo ese dolor.
Ujú. Por el tema que yo le alzaba a mi esposo, pues, por mi espalda, sobre mi espalda. Sí, es lo que ocasiona, ¿Entendés? justamente. Sí, Sí. me quedé con ese dolor. Te queda Pero ahora como- que yo estoy haciendo la pesa, ahora estoy alzando, está mejorando un poco. y No estoy sintiendo tanto. vas a tener que hacer ejercicios que sean para fortalecimiento en la zona lumbar. Y hay ejercicios que se llaman ejercicios de ABC, que son justamente para la zona muscular y son ejercicios más fisioterapéuticos que tenés que incorporar sí o sí en la parte final de tu rutina, o al principio de tu rutina o en la parte final. Son 3 movimientos nada más que se utilizan mucho. Ya. Lo que es, por ejemplo, el toque en posición de puente, en cuadrupedia, lo que es toque cruzado, por ejemplo, pierna derecha con brazo izquierdo, puedes trabajar con Sí, tobillera o con goma y trabajas, ya. son 3 series de 15 o 20 por lado. Y no hace falta que se trabaje con peso, pero sí bien concentrado, con la respiración. Ese es uno de los Ya. ejercicios justamente para compensar esos dolores y para fortalecer esa zona. Después Ya. tenés todo lo que sea tipo Superman, ¿sí? Pero no tan Superman. invasivo, porque para vos, por ejemplo, no es bueno que hagas el Superman clásico levantando pierna y brazo ya, Sí, ¿sí? mortal ese si yo hago. Entonces se hace lo que son justamente los readaptados, ¿verdad? O sea, vas combinando de acuerdo a tu capacidad y vas incorporando eso, pero esos son ejercicios con los que vos ya tenés, como ya tenés una previa de lesión, ya tenés justamente una molestia ahí. Entonces, es cuidar mucho más y tratar de fortalecer esa zona. Fortalecer, no sobrecargar, ¿sí? Ok, dale. Voy a Entonces, hacer. sesiones de consulta después en la última clase. Les, Gracias. les doy para fisioterapia, para Y este rehabilitación de la proceso, zona de rodilla. Tengo que hacer mi extra en la última clase. con lo de Bueno, la espalda, con lo de la espalda baja, por ejemplo, uno si quiere mejorar esa parte, tiene que también sí, trabajar esa conciencia postural. Hay que sí, sentarse bien, pararse bien, siempre no probarse. pero cuesta muchísimo. Cuesta muchísimo. A mí, por ejemplo, me cuesta muchísimo. Yo cuando estoy haciendo el ejercicio, yo controlo mi postura, pero yo terminé el ejercicio y ya me descoloqué. Y yo tengo una doble escoliosis. Yo tengo la columna en S, prácticamente. Y justamente estos ejercicios son, o sea, tengo que hacer obligada, pero sí tiene mucho que ver lo que es la corrección postural. Pero desde que yo tengo uso de memoria, me costaba y trataron de corregirme la postura, pero yo siempre fue panza para afuera, cola para adentro y no sé, y hombro hacia abajo. Y trato en el momento de Profe, ejecutar, pero bueno, que cuesta, pero sí es importante. Hola. ahora aprendí en el gimnasio ahí con los profes Ujú. la concéntrica positiva y negativa. ¿Ya escuchaste hablar de eso? ¿En serio? Y eso, Sí. no, y eso nosotros nos dimos. Y dimos seguro, pero no presta atención. Y no, así. Ustedes se dan cuenta, estas son las cosas que los profes tenemos que callar y tenemos que guardar. Sí. ¿Sí? Sí. Profe, no, y hablando, te estoy contando nomás, y también el tema de cuando hace espalda, de apretar la escápula cuando hace remo y todas esas cosas. Claro. Y Claro, es Sí, diferente el dolor. contracciones y claro, la fase positiva, la fase negativa, retracción concéntrica, escapular. excéntrica. No, me va a dar un patatús, en serio, me va a dar un patatús. Yo pensé que aprendiste conmigo, aprendiste en el otro. No, 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 Sí, aprendí ahí, profe. ande Qué ya. Yo a Sergio le voy a restar puntos, eso ya está, públicamente. No, profe, te digo nomás, pero sí, habré aprendido también contigo, pero no presté atención nomás. No prestaste atención. Pero te estoy contando Esto nomás de la queda técnica, grabado y profe. registrado, ¿eh? Grabado y registrado. Por ser sincero, pues de regalarle otra vez su Claro, Ahí, exactamente. ahí. muy sincero No, está no, siendo, no. profe. Que se gane el puntaje. Dile, Bueno, fuiste a Sergio. y bueno, lo bueno es que ahora vas a aplicar eso, ¿verdad? Sí, y ahora se usa mucho el método anterior. Profe, Se el usaba tema de, por mucho. ejemplo, hacer pierna, vamos a decir nosotros los hombres, ¿cómo entrenamos, verdad? Cuando hace cuádriceps o isquio. Ahora hace 3 semanas le estoy aplicando todo en forma lenta y doloroso, profe. Claro. Yo
Pero fíjense que anteriormente se usaba más lo que era la fase concéntrica, ¿sí? ¿Se acuerdan qué fase era la concéntrica? ¿Era la negativa o la positiva? A ver los que sí prestaron atención. La Positiva. positiva, Y bueno, y ahora se utiliza mucho lo que es la fase excéntrica en los entrenamientos. la negativa. Ahí Ahí, también, profe, otra cosa a mí me piché, profe. Ay. el curl de bíceps. Ajá, ¿se acuerdan? Lo que es extensión de pierna, lo que es femorales, lo que era camilla. ¿Se acuerdan en qué fase era de la sentadilla? En curl de bíceps, ¿cuál era? Justamente, ¿en qué momento? Y ese es un método de entrenamiento también, chicos. Aparte de ser un tipo de contracciones, se utiliza como método de entrenamiento también. El bíceps se agranda más, por ejemplo, con la negativa, con la excéntrica, porque hay un mayor número de miofibrillas reclutadas Ah, sí. también, y bueno, las proteínas también, hay actina, miosina, se unen. Pasa que la mayoría de la gente se enfoca en el peso y en hacer rápido el movimiento. A veces Así inclusive hacen un mismo, acortamiento del movimiento que no es bueno, porque hay que darle la extensión completa sin exagerar tanto en el acortamiento como en la extensión, ¿sí? Porque si no también Eso hiperextendemos también y lastimamos tendones, ¿sí? Eso profe, pero es- vos alzás el peso, por ejemplo, en la prensa, en los dos sistemas, cuando alzás y cuando bajás en forma lenta. Claro. ¿Entendés? Porque, por ejemplo, yo profe, así 4 y después bajo en 5 lento y subo lento. Y ahí Sí, lo mismo, no sí. descansa ni una forma. Así mismo. No hay profe, descanso. Se trabaja combinado. profe, Sí. profe, corregime acá. Mm, Esta es mi opinión, ¿verdad? sí. No sé si estoy en el error o en lo correcto, pero Ujú. yo creo que el músculo no conoce de pesos, que sí conoce de contracción nomás, solamente de contracción. Existe la contracción voluntaria, Mm, ¿verdad? sí. Que generamos a través de lo psicológico a Ujú, nivel mental, ujú. y se genera una mayor contracción voluntaria si le prestamos atención A través de y no los mirando para otro estímulos. lado. Que el peso y la sobrecarga externa, eso sería El, justamente, son los estímulos que le damos, ¿sí? Y sí, ahí se trabaja por medio de las contracciones, definitivamente. De ahí se reclutan las fibras, de ahí son por las inervaciones nerviosas, justamente de ahí, gracias a esos estímulos. Todo lo que usamos para llegar a esas contracciones son justamente esos estímulos, que pueden ser externas o internas también, de manera voluntaria e involuntaria también. así es. Bueno, chicos, en dolor en la zona lumbar, aunque las lesiones de la columna vertebral en atletas pueden afectar cualquiera de los segmentos, las ubicadas en la región lumbar son las más frecuentes y en personas que entrenan también y por supuesto en personas que ya van cargando mayor peso y hay que, para todo sobrecarga, para todo peso que vamos a adherir, acuérdense que la corrección postural es súper necesario y es base para todo. Y contraer y mantener la postura en zona de espalda y zona abdominal, chicos, o sea, yo no puedo aflojar ninguna de las dos zonas, porque eso sí o sí acarrea una lesión. Y una de estas lesiones justamente puede deberse justamente a la sobrecarga o a la mala condición física o a la mala contracción. Algunos deportes como el atletismo son los más propensos a generar dolor lumbar y el entrenamiento con pesas también, ¿sí? El dolor lumbar, como ven ustedes, se localiza en esa zona, ¿sí? Irradia en esa zona. No es sobre la columna, sino es alrededor de la columna justamente, ¿sí? Y es a nivel muscular, ¿sí? Y es una contracción justamente, o por una sobrecarga, una reacción muy brusca, o me agaché mal, o me levanté mal, o cargué mal. El dolor lumbar justamente se da, pero es a nivel muscular. Y como les dije siempre, nosotros nos enfocamos mucho a lo mejor en tener los cuadritos del abdomen bien definidos, y nos olvidamos de la musculatura. Fíjense cuánta musculatura, y que era que una vez preguntaron que si en la zona lumbar hay músculos. Claro que hay músculos. Entonces tenemos que trabajar de la misma forma en que trabajamos y le dedicamos ese tiempo y esa cantidad de repeticiones a los abdominales, tenemos que dedicarle también a lo que es la zona lumbar. De ahí es la recomendación de que un ejercicio súper completo para trabajar ambas zonas, o la zona del core o la zona media, son las planchas,
que son las menos invasivas, que son que no necesitamos movernos, inclusive en posición estática, en posición isométrica. Entonces, de ahí es la recomendación de que se trabaje en este tipo de abdominales, no justamente los movimientos en crunch ni nada, sino este tipo de abdominal estático, isométrico, justamente ayuda al fortalecimiento ya general, tanto en zona abdominal como zona lumbar. Estamos implicando toda esa musculatura principalmente. Entonces, tomar en cuenta también eso. Y la lumbalgia, que muchas veces justamente confundimos con otra lesión que ya les voy a mostrar ahora. La lumbalgia, o sea, es uno de los dolores justamente en la zona lumbar, ¿verdad? Se trata de una patología en la que debido a golpes, malos gestos, caídas, traumatismo, levantamiento de objetos muy pesados, los músculos de la espalda se resienten y sufren daños. Fíjense en qué zona se ve localizado cuando hablamos de una lumbalgia. Ahí tienen la imagen arriba. Se trata de un trastorno de origen muscular y mecánico, ¿sí? Esto sale en el examen. Diferencia entre estos dos que voy a citarles ahora sale en el examen, así que acuérdense nomás ya. Y separen bien. Que se manifiesta con dolor en la zona baja o media de la espalda, ¿sí? Entre media y baja regularmente, que es la región más susceptible de la misma. Normalmente es una patología de manifestación aguda debido a algún accidente o lesión puntual que se soluciona en 6 semanas. Aunque los casos de lumbalgia debido a malformaciones de la columna, en mi caso, por ejemplo, yo puedo sufrir de lumbalgia más veces, es la causa menos frecuente, pueden ser crónicos, dice, ¿sí? Entonces se repite y por cualquier movimiento esa zona ya está complicada y esa zona ya fácilmente otra vez vuelve el dolor y cada vez es más agudo, o sea, más intenso. Por ello, como la inmensa mayoría de los casos son agudos, se deben a pequeñas lesiones musculares. El reposo sería suficiente para solucionar la lumbalgia, aunque es importante también recalcar en contra de lo que se piensa, permanecer tumbado o acostado solo retrasa la mejoría, ¿sí? O sea, no es tampoco lo adecuado reposar hasta que se me pase el dolor, ¿verdad? Chiple tirado no soluciono también. Y acá viene un dolor que este sí no le deseo y este sí, justamente yo sufro de esta molestia y es súper incómodo. Esto es totalmente diferente a lo que es la lumbalgia, ¿sí? Esto sería a nivel muscular y mecánico, ¿sí? Y esta es, la ciática es una enfermedad osteomuscular que se desarrolla a causa de una compresión del nervio ciático. Evidentemente, una malformación en la zona de la columna vertebral es lo que va acarreando esto también, ¿verdad? Esto conlleva nada más a desarrollar este tipo de enfermedades. El cual va desde la parte, como pueden observar en la imagen, va desde la parte inferior de la espalda hasta abajo de cada pierna, pasando por las caderas y los glúteos. Esto va hasta el pie. La persona sufre un dolor que no se manifiesta solo en la parte baja de la espalda, sino que afecta también las piernas, puede prolongarse hasta el talón o hasta el pie, pues todo ese nervio está pinzado, es un pinzamiento, ¿sí? Fíjense desde dónde irradia y todo lo que duele. Y para este dolor no es cómodo acostarse, no es cómodo pararse, no es cómodo sentarse, no se alivia fácilmente. Se trata de un trastorno de origen nervioso, ¿sí? Que provoca entumecimiento, dolor, sensación de hormigueo en la parte baja de la espalda y las extremidades inferiores. Este dolor puede causar calambres, pinchazos por todo el área que cubre el nervio, causando molestias constantes. Esto es insoportable. Y fíjense cómo se ve la columna justamente en la zona donde está justamente pinzado o comprimido. Y cómo irradia el dolor, ¿sí? Esto se puede dar en una sentadilla, profe, ¿verdad? Luego de una sentadilla. Regularmente tiene que ser, o ya porque tenés una desviación de columna, ya venís con una lesión previa, una sobrecarga constante que vos mismo terminás ocasionando, pero viste que es más a nivel nervioso, es por la posición justamente de las vértebras, por eso es que se comprime ese nervio de la zona, más de la zona, es la zona lumbar, ¿verdad? Pero tenés que tener ya una previa o sea, de golpe no aparece, ¿sí? Es después de un tiempo por diferentes trastornos, malformaciones,
y ya después de haber sufrido muchas veces lumbalgia, y después tenés una desviación, las vértebras a lo mejor, o sí puede ser algo repentino por algún accidente, algún impacto fuerte que justamente movilice las vértebras, ¿verdad? Y se termina comprimiendo y afecta a esa zona. Pero no es algo que se dé así por una sobrecarga nomás, así como, no, regularmente no. O sea, es un proceso un poco más, vamos a Tiene que ver con decir, extenso, sí, más es a nivel nervioso y posicional justamente de la posición de las vértebras y demás, ¿sí? Bueno, entiendo. entonces, en la prevención, ¿cómo nosotros podemos prevenir este tipo, o sea, todo este grupo de lesiones? Los primeros objetivos para la prevención de las lesiones musculoesqueléticas radican justamente en la técnica de entrenamiento neuromuscular, con la adaptación y la modificación de hábitos y recomendaciones en el uso del equipamiento y los accesorios. Esto hablamos tanto de máquinas como de la indumentaria necesaria y cómoda en el caso de nosotros para lo que es calzado como tal, ¿sí? La técnica, como les dije, ustedes hacen la demostración, el alumno capta, piensa, analiza y ejecuta, y ahí ustedes entran con las correcciones, ¿sí? O sea, a nivel mental también tiene mucho que ver, ¿sí? Que ellos asimilen, que sepan y que ustedes utilicen para una buena asimilación del alumno justamente del movimiento que vayan a ejecutar. Una adecuada reeducación neuromuscular, trabajando de manera balanceada el equilibrio, hay que trabajar la fuerza, hay que trabajar la agilidad, o sea, hay que trabajar todas las capacidades, siempre tratar de que sea en conjunto, ¿sí? Puede reducir la incidencia de lesiones hasta un 35%. Trabajar todo esto, no enfocarnos solamente en fuerza, porque yo al enfocarme solamente en fuerza me olvido de las otras capacidades y eso va a descompensar en algún punto, ¿sí? Mi cuerpo como tal, mi organismo como tal. ¿Qué otros factores pueden ayudar a prevenir las lesiones deportivas? Factores físicos, la rehabilitación física deportiva y los factores psicológicos que entraría como la psicología deportiva justamente, ¿sí? Llevar justamente una buena rehabilitación física deportiva y después entra el aspecto psicológico, justamente ayuda justamente después a evitar que otra vez aparezcan otro tipo de lesiones. ¿Cómo y qué tipos de ejercicios se recomienda? Me queda poco tiempo y les quiero mostrar justamente, no sé si llegaron a ver este video, voy a dejar de compartir, quiero que vean un tipo de lesión de un muchacho de 23 años, a ver si me da la opción de un ratito, nueva, ¿dónde estamos? Acá está, era... No va a ser... Creo que es este. Compartir sonido. A ver. ¿Ven ahí, chicos? No sé si estoy compartiendo el... ¿Se ve? Se ve. La imagen de... Bueno, voy a tratar de ampliar. O voy a dejar así nomás, porque después ahora que no se me cierre todo y me quedo. Este es un fisicoculturista de 23 años, como pueden leer ahí abajo. Sufrió una ruptura del tendón del músculo pectoral. Y quiero que se enfoquen en el pectoral lado derecho. Mientras entrenaba. ¿Cuánto llegó a alzar? 220 kilos. Quiero nomás que vean cómo se ve. Fíjense el lado derecho. Miren el desprendimiento que tiene. Se rompió. Se rompió. Por ahí. Para profe. Son imágenes. Este dolor lo que hay que amar. ¿Vieron? Nunca te voy a ensayo de eso. Y 23. Por eso no me gusta hacer eso. Sí, no tiene nada que no te va a pasar. Por Entonces, eso no quiero hacer pierna. Lo va a comparar con disco de 2,5 con 220. bueno, entonces, así quedó. Ahí pueden observar justo el preciso momento en que se desprendía, por supuesto, porque no pudo sostener, eso pasa justamente para no pudo sostener la barra, la ayuda no estaba donde tenía que ser, y se descolocó, se desequilibró y forzó, fíjense cómo terminó, y fíjense cómo está
toda la parte del antebrazo, el bíceps, o sea, un desprendimiento total. Entonces, así que a este muchacho les quería compartir nomás esta imagen. Para que vean lo que son los diferentes tipos de lesiones, y esto sí es ocasionado evidentemente por, exactamente no sé con qué finalidad, o sea, levantar tanto peso cuando ya uno tiene la contextura física, no sé qué estaba probando, pero bueno, a veces uno mismo se ocasiona este tipo de lesiones. Objetivos personales de los profe. Sí, pero, o sea, hay que ser consciente también, ¿sí? De Entonces, coordine, por Profe, récord. pero por ejemplo, en ese caso vos tenés que, vamos a suponer que sacar 6 o 8 con ese peso, ¿verdad? Evidentemente que es muchísimo. ¿Y a partir de cuánto ponerle que es recomendable el tema de la ayuda o eso ya depende de cada cuerpo también? depende de cada, justamente, depende del proceso de Uno entrenamiento hace que eso y ya no tenga. lo puede más. Por eso, o sea, yo no sé si estaba haciendo fuerza máxima, no sé, ni idea, pero quedó mal el pobre muchacho, y con 23 años, destruido ya. Eso evidentemente no sé cuál sería la recuperación exacta y si llega Pero, realmente. profe, ese ya no vamos a poder hacer nada después. No va a poder hacer normalmente llegar a ese peso, no creo que llegue otra vez. Va a ser un proceso Nunca jamás. lento. Imagínense cómo fue el desprendimiento y el músculo del pectoral es así. ¿Sí? No, gracias, Es- profe. Ahora sí con más razón. Gracias. Así, no, pero es tener cuidado, chicos. Entonces, la rehabilitación después de una lesión puede variar en general. Estos son algunos pasos. Acá tienen algunas recomendaciones, chicos, que quiero que lean después, pero les voy a dar un contexto generalizado. Primero va con movimientos ligeros para obtener mejor circulación de la sangre, empezar a obtener el ritmo usual del ejercicio. Movimientos lentos que se pueden hacer con mayor número de repeticiones. Nunca hacer nada intenso ni alto impacto cuando una persona ya terminó su fase de rehabilitación o de fisioterapia, ¿sí? Para prevenir aquel dolor fuerte, la incomodidad es buena y es necesaria también, entonces se hacen movimientos lentos. La incomodidad que se siente siempre debería suplir y hacer que las repeticiones incrementen el flujo de sangre en el área lesionada. Una vez que se haya recobrado la movilidad, empezamos a agregar un poco más de peso, a hacer las más repeticiones, en este caso muy recomendada la utilización de las gomas de tensión. Podemos movernos a incrementar el peso y regresar a menos repeticiones, ¿sí? Esto es leve. El tercer paso sería la asimilación y la proporción del trabajo, de otra forma es conocido como un entrenamiento fuerte. El entrenamiento fuerte incrementa el poder de manera que realizamos lagartijas, saltos, sentadillas, en dependencia de la zona. Esto siempre va a depender de la zona. Si puedes encontrar la manera de entrenar el área lesionada de manera que no empeore la herida o la lesión, sería genial. Si no se puede encontrar la manera de hacer sentadilla porque requiere un mayor balance, ejercitar las piernas con peso, no. Entonces se puede hacer ejercicio de peso para piernas, o sea, y que sean unipodales o individual, de manera individual en este caso. Entre otras sugerencias, primero se trabaja primero el miembro opuesto al lesionado, en el caso de que haya sido hombro, rodilla, entrenamos el lado opuesto, tendrá un efecto que puede cruzarse y mantendrá la fuerza en el miembro lesionado. Esto se llama efecto cruzado, nos referimos al área cerebral del sistema nervioso. El brazo izquierdo, el derecho, por ejemplo, están controlados por las mismas neuronas, así que entrenar un miembro tendrá el resultado en el otro por medio de vía en tu cerebro. El segundo sería entrenar la cadena. Si te has lastimado el hombro, puedes hacer entrenamiento de práctica de agarre, entrenando tu muñeca mientras trabajan tus hombros en la rehabilitación, ¿sí? Eso es entrenamiento también en cadena. Para una lesión se debería considerar la función de las coyunturas. Los ejercicios más convencionales nunca serán para propósitos de rehabilitación. Los ejercicios para rehabilitación son una cosa y los ejercicios convencionales son para otra finalidad. Los ejercicios convencionales pueden ser útiles para promover la circulación de la sangre, pero antes de que llegues a ese punto sería necesario preguntarse si mi ligamento o rodilla puede hacer lo que debería estar haciendo en ese momento. Entonces, hacer ejercicios convencionales pueden estar haciendo más mal en vez de ayudarle a mejorar esa lesión. Entonces, por eso siempre digo, zapatero a su zapato, que haga su proceso de rehabilitación de fisio. Y ellos vienen, una persona que ya viene con una lesión, por ejemplo, viene para el post ya justamente al gimnasio, ellos vienen con indicaciones de su fisioterapeuta de qué tipo de ejercicios pueden también. Acuérdense que los fisioterapeutas manejan toda esta zona también y todos estos ejercicios. Entonces, ellos orientan qué tipo de movimiento se puede y qué es lo que no tiene permitido. Entonces, respetar eso. Y los peores errores que hacemos cuando nos estamos recuperando de una lesión o cuando llega un cliente recuperándose de una lesión, descansar por un tiempo muy prolongado, creyendo que por obra de magia uno se va a mejorar.
hay momentos en que descansar son la mejor idea. La mayoría de las veces no. El descanso muy extenso o prolongado puede ser contraproducente. En cuanto a los entrenamientos que tienen mayor riesgo de lesión, cualquiera que sea la actividad que ponga tu cuerpo dentro de mucho peso que no estás preparado a manejar. Y actividades donde evidentemente hay mucha incertidumbre o poca programación, poca planificación de qué irá a pasar. Equipos deportivos, entonces esos también son peligrosos, ¿sí? Y les dejo toda esta parte, algunos tips para recobrarse después de una lesión, para mejorar, ¿verdad? Eso les dejo para que lean. Y acá va la tareita, que ya tengo que terminar, porque dije que 5 iba a terminar. Seleccionar una zona del cuerpo en base a lo que vimos hoy, las diferentes lesiones. Van a enfocarse más en esa lesión, por ejemplo, si escogieron lesión de rodilla o lesión de hombro, enfóquense en qué nombre, apellido de la lesión, cuáles son las características, cuáles son los síntomas, y orientar una batería de ejercicios. Imagínense que una persona ya terminó su proceso de rehabilitación, su proceso de fisioterapia y viene con las indicaciones y ustedes tienen que readaptarle o readecuarle. Acuérdense que vienen también con un miedo, porque uno cuando tuvo una fractura, cuando tuvo una distensión, regresa con miedo a entrenar, ¿sí? Entonces, quiero que organicen, orienten y planifiquen una batería mínimamente de 10 ejercicios con todas las indicaciones respectivas en un esquema bien organizado. O sea, quiero nombre del ejercicio, series, repeticiones, descanso, carga, si van a usar algún elemento que sea alternativo, como las gomas que les acabo de decir, si van a usar BOSU, si van a usar cajas, si van a usar... Quiero que me detallen todo eso, por favor. ¿Con qué objetivo es? Me describen la zona del cuerpo que van a utilizar, me describen la lesión, sus síntomas, su tiempo de recuperación, y me describen al paciente también, evidentemente, paciente, alumno, cliente, si es sexo femenino, masculino, edad, etcétera, etcétera, ¿sí? Y... Profe, eso solo para rodilla, ¿verdad? No, en No, no base que a elegimos cualquiera de las lesiones que vimos acá. Ustedes van a escoger la lesión, ¿sí? Escojan la dale. lesión, escojan la zona del cuerpo, describen esa lesión y orientan una batería mínimo de 10 ejercicios. ¿Cómo ustedes, 10. qué van a hacer ustedes si llega una persona que dice, bueno, yo hice mi rehabilitación, tuve una cirugía de rodilla, tuve un problema con los ligamentos cruzados, y ahora tengo que hacer ya gimnasio. Ya me orientó el fisioterapeuta que puedo venir a hacer entrenamiento. ¿Cómo ustedes van a encarar a una persona con ese tipo de lesión? Y tienen que estar preparados. Entonces, serían una batería de los ejercicios para el post-recuperatorio ya, ¿sí? Ok. ¿Se entienden? Oh, sí. Bueno, esto me entregan en nuestra clase presencial. La última clase. Lo pueden hacer manuscrito, bien organizado, entendible, por favor. ¿Estamos? Ok. Bueno, hasta aquí nuestra clase de hoy, chicos. Nos vemos la otra semana. Que tengan un buen fin de semana, disfruten del feriado largo. Profe, Sí. o sea, que enojar en el grupo puede poner la tarea porque estoy manejando y no entiendo nada. Bueno, Por favor, está. por favor. Dale. Gracias. Profe, el otro sábado es virtual. Virtual otra vez. Sí. El 27 de agosto nos toca presencial, chicos, ¿sí? Ok, profe. Bueno, Buen fin de semana. igualmente. Dale. Hasta luego, chicos. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.